Bueno, pues vamos a iniciar con esta segunda parte hablando ya de las conclusiones y confrontaciones. Quiero que veamos estas imágenes. Quiero que veamos si esto a raíz de que de pronto por ahí podemos pensar o la última clase que vimos eh, la cultura de Jojocan, por ejemplo, aquí en Oasis América, estas culturas ya en Norteamérica, Mesa Verde, Snake Town, etcétera, que de pronto se parecían un poco a Catalhuyuk, este asentamiento neolítico del 8000 9000 antes de Cristo. Hay que recordar, todas las culturas ante problemáticas similares se encuentran soluciones similares, que siempre irá de la mano con su pensamiento, su mano de obra, su tecnología, etcétera. Aquí quiero que vean estas comparativas. Vean estas piedras, este tipo de acomodo de piedra inca. Vean aquí las juntas y de pronto vean en Egipto. Resulta que en Egipto sí quizás es muy aparatoso, muy monumental estudiar los templos y las pirámides, pero de pronto hay muros y hay plataformas y hay muros de contención que tienen este tipo de manejo. Vean la escala humana. Entonces, cuando hablamos de lo egipcio, como que decimos, ah, pues es que eran egipcios. Cuando hablamos de los incas, decimos, ah, no, 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 eso es que fueron aliens, ¿no? O de pronto suponer que los egipcios influyeron en los incas, pues no, no se conocieron. Acuérdense, son culturas originales, no se conocieron. Unos más descabellados dicen que fueron los mismos alienígenas que hicieron un poquito en Egipto, hicieron un poquito en las incas y después desaparecieron, ¿no? Eh, de History Channel y sus ondas. Y sí hay ciertas similitudes, vean, aquí en el manejo de los vanos, tanto en un templo como en una construcción doméstica inca, en un templo egipcio y acá en los incas. Aquí ven el manejo de los pilares y los dinteles, como hay una cierta similitud entre lo egipcio y lo inca. Eh, Son similitudes, pero no significa que uno haya influenciado a otro. Y aquí nos vamos a encontrar estas confrontaciones que quiero yo hacer referencia con ustedes. Quiero que vean esta imagen. A mí me gusta porque en clase siempre les pido que participen, aquí es más complicado, porque al final les voy a decir qué es, ¿no? Les pregunto y ustedes hagan este ejercicio. A ver, identifiquen las constantes de diseño que estuvimos analizando. Y uno podrá atreverse y decir, bueno, es que esto pues, es claramente una fachada baja, y es una fachada alta, y de pronto ya te quedas como dudando y dices, pero esto no es un acceso, es una especie de ventana. Y propiamente no hay ventanas como tal en el mundo mesoamericano. Dices, ah, caray, pero yo estoy viendo aquí un ambiente selvático, vemos aquí quizás una ceiba que se está devorando el edificio como si fuera en la zona maya. Vemos aquí que hay ciertas plataformas, pero de pronto dices, aquí hay unos grabados, de hecho, hay una escultura que no se ve muy maya, que digamos, el cierto manejo de los dinteles y las jambas, que de pronto te queda como la duda, ¿será maya? Vemos esta, decimos, ah, claro, aquí hay una bóveda maya. Aquí está el famoso arco o bóveda maya, que es un arco ensaledizo. Aquí vemos unos dinteles y de pronto decimos, ah, caray, pero estos grabados pues no son como muy mayas. Pero aquí hay otra ceiba, ¿no? Aquí hay pastito, aquí hay lama. Entonces sí, sí, esto es maya. Otra fotografía y decimos, ok, esto está muy extraño. Evidentemente esto está muy extraño porque esto no se ve nada maya. El manejo del bajo relieve tampoco es muy maya que digamos. Ah, aquí hay una serpiente. No, o no es una serpiente, ¿qué es esto? Entonces comenzamos como a decir, no, se parece, pero no es. Y efectivamente, no lo es. Quiero que vean, aquí en esta fotografía ya es más clara. Esto no es arquitectura maya. Esto, de hecho, si ven, esto de poner esculturas de mujeres como muy voluptuosas es algo muy característico de una cultura. Y sí, la cultura que hizo el Kama Sutra. Estamos hablando de la India.
o no es la India. Entonces de pronto ya comenzamos a decir, ¿esto de dónde carajos es? ¿Es de la India o no es de la India? Vemos aquí otra fotografía del mismo lugar. Pues resulta que no, tampoco es la India. Porque esto podría evocarnos a los templos hindús. Pues tampoco, ¿no? Resulta que esto es el Angkor Wat en Camboya, uno de los asentamientos más importantes de la cultura Jemer en el siglo XII. Vean, no es ni hindú ni es maya. Hay ciertos contextos que nos evocan tanto el manejo de la piedra como el manejo de geometrías, como el manejo, el mismo contexto que nos hace pensar en lo maya, pero evidentemente esto no es maya, esto no es el Palacio de Palenque, no tiene nada que ver. También nos podría evocar, insisto, a lo hindú, a la arquitectura jainista, a la arquitectura hinduista, pero tampoco lo es. Es la cultura Jemer. Vamos a recordar esto que ya lo habíamos visto anteriormente. Quiero que nosotros ubiquemos a Mesoamérica. Mesoamérica está justamente entre dos paralelos. Entre dos paralelos que si se fijan, voy a dibujarlos por acá. Si se fijan, coinciden con varias zonas. Recuerden que esas áreas verdes son grupos, son núcleos agrícolas, son zonas fértiles para poder cultivar. Evidentemente no coincidimos con el Sahara. eh, Coincidimos más o menos en altura con Egipto, con lo que sería Arabia Saudita, con la India y con toda esta región que es de donde vamos a mostrarles fotografías. Está Vietnam, está Tailandia, está lo que sería Singapur, está todo este tipo de tierras del llamado suroccidente, suroriente, perdón, asiático. Entonces, se fijan, tiene cierta comparación en cuanto a la ubicación, ojo, pero no significa que sea igual la arquitectura. Insisto, hay características que lo asemejan. Aquí está una vista aérea de Angkor Wat en Camboya, de la cultura Jemer, lo que les había mostrado anteriormente. Vean cómo, pues nada que ver con la arquitectura mesoamericana. Vean esto, de pronto podemos otra vez pensar en la arquitectura maya, pero tampoco tiene que ver con la arquitectura maya. Vean la idea de estos cuerpos con las escalinatas, alfardas y tener un templo. Pues no, resulta que no es. Y esto tampoco es un chacmol. Esto se llama Baksei Chamkrok en Camboya y es igual de la cultura Jemer del siglo X. Vean cómo de pronto se puede parecer de forma impresionante a la arquitectura maya por aspectos de formas, pero no en pensamiento, no en características climáticas, no. Vean esto, no es Tajín. Tajín, acuérdense que hay un templo que es el dios del trueno, que tiene una similitud, no tiene nada que ver. Esto es el Candi Sukuk en Indonesia, es por parte de la cultura hindú en el siglo XIII. Vean cómo hay ciertos elementos que se parecen, pero no lo es ni en la composición, ni en la escultura, ni en las características funcionales, estructurales, formales. Y quiero que vean esas comparaciones. Aquí otra vez volvemos con Perú, Cusco. Vean la talla. Vean aquí cómo esta piedra está tallada para generar un ángulo. Y de pronto también encontramos en Giza, en Egipto, encontramos algo muy similar. Vean, hacer esto es dificilísimo. También lo hicieron acá y no son de la misma cultura, ni es el mismo alien, ni la misma persona que lo hizo. Simplemente son circunstancias que se dieron similares a problemáticas similares. Encontramos aquí una comparativa entre la arquitectura maya, entre la arquitectura egipcia, porque sí, en Egipto, en el interior de estas pirámides, se encuentran cámaras y las cámaras están salvadas, el claro, mediante bóvedas en saledizo. Y en Indonesia también encontramos estas formas, estos elementos que nos evocan y que parecieran ser similares. Simplemente la cultura balinese y la cultura maya
que aquí está mal, porque esto no es maya, esto es Teotihuacán, es Quetzalcóatl. Vean cómo hay una cierta relación en cuanto a el manejo escultórico, más no en el significado del mismo. Vean esto, de pronto si tú te centras en esto puedes pensar que es igual a algo maya, que es una bóveda maya, y no. Si vemos con mayor detenimiento resulta que esto no tiene nada que ver con lo maya. Se llama el Real Kurgan y se encuentra en Kerch, Crimea. Y Crimea se encuentra en Ucrania, muy cerca de lo que sería Rusia. Bueno, acuérdense que Crimea ya no es de Ucrania, ya pasó al bando ruso, eso fue hace unos años. Entonces, vean esas similitudes. Esto es el Borobudur en la isla de Java, en Indonesia, hecha por los malayos entre el siglo VIII y el siglo IX. Tiene una importancia budista. Vean igual el manejo de estos cuerpos, el manejo escultórico, el manejo de estas cabezas, muy interesante. Y finalmente esto, esta es la colina de Visochia, no sé si se pronuncia así, a ver, déjame acordarme, esto es por Bosnia, ¿cómo se pronunciaría? Como ik, ¿no? Visochik, Visocichica, no sé cómo se pronuncia. Bueno, se encuentra en Bosnia y hay un empresario en la región llamado Semir Osmanagic, que ahí no, ahí creo que sería Osmanagic, una cosa así, eh, que resulta que dice que aquí abajo hay una gran pirámide. Y literal hacen tours y hablan y han puesto ahí vestigios disque arqueológicos. No, se ha encontrado que eso es una gran farsa. Eso es una formación geológica que tiene una forma muy extraña que pareciera una pirámide, pero abajo no hay ninguna pirámide. Y esto ha hecho que este sitio en Bosnia sea relativamente famoso porque dice que es la única pirámide en Europa. Eh, pues no pirámides, no hay y esto no es una pirámide. Quien le interese busque sobre este sitio y se van a dar cuenta que hasta llevan grupos escolares, ¿no? A este lugar. Esto que estamos viendo aquí, les comento que, y eso lo van a ver cuando ustedes estén en cuarto semestre en Historia de la Arquitectura 2, resulta que en el siglo XIX, como consecuencia de una tendencia artística llamada el romanticismo, que es que se desarrolla justamente en el siglo XIX, con una postura contraria al neoclasicismo, que ya después verán que es todo eso que estoy diciendo. El romanticismo genera la idea de la arquitectura historicista, una arquitectura que retomara elementos del pasado para enfatizar el nacionalismo de las naciones decimonónicas, o sea, del siglo XIX. Entre ellas, ya hablando del porfiriato a finales del siglo XIX aquí en México, resulta que en una serie de exposiciones, bueno, antes de ir a las exposiciones, en una serie de, en la búsqueda de querer enfatizar el nacionalismo mexicano, a pesar de la gran influencia de la arquitectura ecléctica francesa, ya después, insisto, verán y entenderán qué es eso, resulta que se desarrolló una arquitectura llamada neoprehispanista o una arquitectura nacionalista, que buscaba generar propuestas en torno a la arquitectura de lo mexicano. Y el problema, y aquí hay una discusión, ¿qué es lo mexicano? Al día de hoy yo no sé qué sea lo mexicano. ¿Luis Barragán es lo mexicano? ¿Lo prehispánico es lo mexicano? ¿Lo virreinal es lo mexicano? ¿O quizás no hay algo que sea realmente lo mexicano? No sé, eso ya es otra discusión. Entonces aquí tenemos un pabellón de 1889, hay una serie de exposiciones internacionales en donde los países mostraban al mundo una serie de pabellones. En ese año, que fue en París, se inaugura la llamada Torre Eiffel de 300 metros de altura. Ya conocen ustedes la Torre Eiffel. Bueno, la propuesta mexicana fue esta, el pabellón llamado Neoazteca. Resulta que es una mezcla muy extraña en donde vemos ciertos elementos. Vean, esto es Mitla.
ciertos elementos que mezclan lo tolteca, que mezclan lo mexica, que mezclan, aquí hay otro elemento mexica, que mezclan lo mixteco, que mezclan ciertos elementos extrañísimos. Esto ya no es ni de una ni de otra, esto es más como una especie barroca, algo ahí extrañísimo de hierro. Vean hasta sus braseros, sus ahumaderos, ¿no? Y por aquí nos entraba, esto era una ventana, ¿no? El acceso real es por acá. O sea, nada que ver. Y una serie de cactáceas ahí sembradas para que se viera muy mexicano. Y por dentro, un edificio totalmente diferente a lo que pudiéramos pensar. Resulta que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se genera este tipo de arquitecturas. Este es otro pabellón hecho por Manuel Amabilis en 1920 en Sevilla, que hoy en día existe y es parte de la Universidad de Sevilla. Vean, es un edificio que nos recuerda al PUC. Vean la idea de los tamborcillos, la idea de los, perdón, junquillos, la idea de las columnillas con atadura, aquí están los tamborcillos. Vean esto que nos recuerda mucho a la arquitectura tolteca o la arquitectura de Chichen Itza, el manejo de los bajos y altos relieves. Esto nos evoca a una arquitectura evidentemente maya, pero por dentro es totalmente diferente. Es un edificio que es un centro cultural. Vean, aquí hay fotografías, vean cómo aquí hay ciertos elementos del PUC, ¿no? El manejo de las celosías, el manejo de los vanos, el manejo... Esto de pronto podría recordarnos quizás a una portada zoomorfa, vean el manejo de de estas molduras, el manejo de las molduras de las cubiertas. Ven, aquí hay un chacmol. O sea, esto está rarísimo. Recuerden, esto no es arquitectura maya, esto es una arquitectura llamada neoprehispánica. Encontramos la Casa del Pueblo en Mérida de Ángel, aquí está, no es Bacchini, es Bianchini. Y encontramos esta Casa del Pueblo donde se encuentran ciertas reminiscencias de la bóveda o del arco maya, ¿no? Vean las columnas, cómo son unas columnas muy estilizadas de Chichen Itza, el manejo de ciertas celosías. Esto está rarísimo. En Guadalajara, Jalisco, encontramos el Teatro o Cine Cuauhtémoc, que es de los años 20 y tiene también un diseño neoprehispánico. Vean el manejo de los bajorrelieves, estos manejos de los paneles, el manejo de las celosías, los remates, los arcos. Está rarísimo esto, ¿no? Encontramos ya en una tendencia llamada el Art Deco, que es una tendencia que se va a desarrollar en los 30s, 40s en el país y bueno, a nivel mundial, que va a convivir al paralelo con el movimiento moderno. Federico Mariscal, que lo han de escuchar porque es el nombre de un taller, resulta que él concluyó el diseño, sí, el diseño del interior de Bellas Artes, el cual había quedado abandonado por la Revolución Mexicana, y él lo concluyó porque afuera no es Art Deco, nada más es por dentro esta tendencia del Art Deco. Algo muy interesante de este Art Deco es que podrías manejar geometrías que evocaran ciertos elementos del pasado, lo cual le super encantó a México. Y dijo, bueno, pues entonces en los remates de las columnas voy a poner a Chuck. Y aquí está Chuck. Vean, ahí hay Chuck. Chuck, 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 Chuck. Y de pronto en las puertas principales a lo que sería eh, la platea o el patio de butacas del Palacio de las Bellas Artes, resulta que vean estos detalles, son Tlaloc. Entonces es curioso porque aquí estamos viendo al Tlaloc mexica, teotihuacano, y de pronto aquí vemos al dios de la lluvia o el Tlaloc maya, y es pues muy curioso, ¿no? Este manejo. Encontramos otras como en la década de los 40 de Luis Lelo Larrea, en donde encontramos este que es el monumento a la raza, en donde encontramos literal una fuente que es una especie de pirámide, edificio troncopiramidal, con evocaciones mixtas que nos evocan a Xochicalco. Y bueno, las cabezas de serpiente, que de pronto hasta parece como la que les enseñé hace rato, ¿no? De la cultura Bali, pero bueno, ahí está. Y concluimos el semestre con esto. Esta es una obra eh, de Juan O'Gorman y Diego Rivera. Se llama el Museo de la Nahuacali.
Y es una cosa rara que a algunos les puede gustar, a otros les puede espantar, pero es una obra que busca apoyarse en la arquitectura prehispánica. De hecho, vean cómo está, cómo la manufactura de los acabados son en piedra, cómo hay ciertos, la integración plástica de estos dos, este arquitecto muralista y este muralista, pues la integración plástica en los muros, hay en esculturas, en las ventanas, en los accesos, para generar una idea de lo prehispánico. Sin embargo, lo prehispánico podrá gustarnos mucho, pero recordemos que la arquitectura prehispánica es esencialmente escenográfica. Es una arquitectura que es eh, que nos envuelve. La arquitectura prehispánica es esencialmente al aire libre. Por lo tanto, al querer meterle cosas o espacios a estos edificios, ahí nos encontramos con problemas y entonces tenemos que hacer vanos muy grandes para que pueda entrar la luz. Y es un museo de 3 pisos en donde se encuentra a manera de crujías, como si fuera un palacio maya, todas las exposiciones del señor Diego Rivera. Perdón, aquí me confundí. Diego Rivera, que es el muralista, y Juan O'Gorman, que es el pintor y el arquitecto. Los, no leí, pensé que estaban en otro orden. Entonces, pues la gran conclusión del semestre, compañeros, compañeras, con esto estamos terminando. El patrimonio es pieza esencial en el futuro de la arquitectura mundial. Porque aquí nos va a tocar vivir, seguramente hacer nuestra práctica, la gran mayoría se quedará en la ciudad y la ciudad va a tender a crecer hacia las alturas y por lo tanto tenemos que construir sobre lo construido. Y esto construido resulta que son preexistencias, son edificios históricos, edificios con un valor artístico, arqueológico, etcétera. ¿Cómo nosotros vamos a interactuar con estos edificios? Nosotros no vamos a restaurar edificios prehispánicos, pero sí a lo mejor les hacemos las taquillas, el museo de sitio, las cubiertas, obras de reintegración, obras de obras de integración en cuanto a cubiertas, en cuanto a volúmenes o elementos protectores, etcétera. Este tipo de materias no es para llenarse de un bagaje y hablar sobre la historia de Pacal, no, la idea es que nosotros tengamos un criterio para saber nosotros o entender cuál es el valor de estos edificios, cuál es la importancia de estos edificios, cómo se construía, cómo es que fueron concebidos, por qué fueron de esa forma, por qué con esas características, para que nosotros el día de mañana, más allá de divulgar y que este patrimonio se resguarde, porque recordemos que lo que no conocemos lo destruimos. Y si esto lo conocemos y lo divulgamos a los demás, va a existir una conciencia de lo que es nuestra identidad, de lo que somos nosotros y de lo que somos, fuimos y seremos. Y en un momento, tarde o temprano, ustedes van a interactuar con estas obras. ¿Qué van a hacer? ¿Las destruyen? ¿Las enaltecen? ¿Se integran? ¿Se desintegran? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué me permite la ley? Oye, la ley me dice que deje la fachada y lo demás lo tumbe. ¿Sí? ¿Es ético eso? Sí, porque hay que sacar el usufructo del predio. Eso diría el desarrollo inmobiliario. Pero ¿qué dice la memoria colectiva? Y aquí se van a encontrar el gran choque entre lo que dice el dinero, lo que dice el patrimonio, lo que dice la historia y a veces lo que dice nuestra intuición. Compañeras, compañeros, es un gusto haberlos tenido en este semestre. Eh, Lamentablemente convivimos muy poco. A mí me gustan las clases presenciales, creo que eso genera ciertos vínculos. Y bueno, a la distancia les deseo lo mejor. Será algún gusto el siguiente semestre, esperando ya no sea tan caótico si me encuentro alguno de ustedes. Doy Historia de la Arquitectura los miércoles en el Hans Meyer, Historia de la Arquitectura 1, de 2 a 4 de la tarde. Eh, si llego a coincidir con ustedes, será un gusto. Si no, nos estaremos viendo en los pasillos. Les mando un abrazo y bueno, pues espero que les haya gustado en general la asignatura y que se lleven un buen sabor de boca
no tanto de la asignatura, sino de la temática del mundo prehispánico, del patrimonio y de lo padre que es la arquitectura. Compañeros, compañeras, gracias y hasta pronto. Cuídense mucho.